Hola, hola. 5:31, muy puntuales, como siempre. Hoy no tenemos música, pero ya vamos a enviarle la invitación acá. Vamos a esperar unos minutos. Cata, y ya te envié la invitación. Ay, súper bien, viste, lo logramos rapidísimo. No, yo te dije que no, que tocaba que Es te conectaras orgánico, ahí es para... orgánico. Dale, espérate para poder organizarnos pues bien. ¿Cómo van las cosas, Clara? Ahí vamos, sacando el día adelante. Ajá, Bueno, sí, ahora. sí, pues si quieres, bueno, vamos presentándonos y vamos como, como avanzando, pues igual las personas que se quieran ir uniendo, pues bienvenidas, las personas que después se conectan y les interesa el tema o tengan alguna inquietud, pues también muy chévere que, que dejen abajo en los comentarios alguna inquietud que les surja, que no lleguemos a responderla en este live. Lo ideal, Cata, como yo te decía, como el tema es tan extenso, me parece que es importante de pronto que en este live solamente nos concentremos en crédito hipotecario y más adelante pues también organizamos otro acerca del leasing habitacional, porque Qué pues todos los temas en este momento también es como demasiado pues para el corto tiempo que tenemos, que la idea ojalá sean 40 minutos. Nos podemos ir a una hora, hora y media, obviamente felices, pero pues obviamente chévere, pues entre más corto, mejor, pues para que la gente lo pueda ver en un Sí, ratito. usualmente ¿Listo? uno ya se empieza, o sea, le empieza a uno a dar pereza y se sale. Entonces es mejor ser concretos pues en las ideas. Sí, sí, de acuerdo. Eh, Jenny, Jenny ya estaba acá conectada. Muchísimas gracias a los que se conectan. Y Cata, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad, los mismos clientes, cuando yo abrí como una cajita de preguntas de qué temas les interesaría eh, tener en los próximos lives, me dijeron precisamente lo de los créditos. La verdad es que puede ser un tema muy simple, pero la gente, pues por falta de desconocimiento, pues de pronto le tiene un poco de miedo o tiene pues algunas inquietudes que no sabe con quién resolver esas dudas. Entonces, Cata, pues comencemos. La verdad es que hemos visto como brokers que la dinámica del mercado inmobiliario pues está en auge, que ya unos meses bastante dinámicos gracias a que el Banco de la República pues bajó sus tasas de interés. Entonces, ¿esto qué ha significado pues para el sector? Pues por un lado pues es un panorama mucho más favorable para los compradores e inversionistas. Hay un entorno económico mucho más estable y también digamos que las condiciones de los bancos pues han cambiado y es mucho más fácil acceder para los compradores a estos créditos. Entonces, obviamente, digamos que este acceso pues obviamente va a depender del perfil del cliente, pero digamos que las condiciones de los bancos han cambiado y son mucho más favorables pues para estas personas. Cata, me gustaría que las personas que no te conocen te presentaras, contaras un poco quién eres y qué hace tu empresa, digamos, pues para ayudarle a nuestros clientes que están interesados en comprar vivienda. Ok, perfecto. Bueno, pues antes que nada, mil gracias por la invitación. Ya hacía un tiempo, pues no hacíamos estos lives, pues que es chévere mantenerse uno, pues actualizado, sobre todo por lo que tú dices. El mercado ha cambiado mucho, pues desde incluso a raíz de la pandemia. Todo viene un poco como desde la pandemia que las tasas empezaron a tener mucha volatilidad. Entonces, ¿quién es THC? Mi nombre es Catarina Prado. Yo soy la gerente general de THC y una de las socias fundadoras de la compañía. Nosotros somos una empresa especializada en ayudar a las personas naturales que están comprando vivienda y requieren financiación. Nos dedicamos solamente a esto. O sea, si tú estás comprando una casa, un apartamento nuevo usado y necesitas financiación,
en vez de que tengas que ir de forma directa al banco. Para eso existen empresas como nosotros especializados en acompañar al cliente en todo el proceso. ¿Qué es lo que hacemos principalmente? Dos cosas. Uno, buscarle la mejor tasa del mercado al cliente y que el cliente logre conseguir su crédito hipotecario, porque trabajamos en alianza con 7 diferentes bancos. Prácticamente con todo el sistema financiero trabajamos, y como las condiciones de mercado cambian y como los perfiles de los clientes son muy diferentes, pues la idea es esa. En vez de que el cliente tenga que ir de manera directa, nosotros tenemos todo ese conocimiento y lo acompañamos. Y sobre todo, el servicio lo que busca es facilitar la compra de la vivienda, algo que es tan sensible y que debería ser fácil, y muchas veces es enredado cuando uno no sabe qué es lo que tiene que hacer, o no tiene pues ese buen asesor Ese en el banco que acompañamiento, sí. te pueda dar como ese servicio tan personalizado en un producto que es complejo, que es difícil, que es diferentísimo a cualquier otra línea del banco, una tarjeta de crédito, un libro de inversión. Es un producto muy ágil, pero este implica una cantidad de cosas que hay que hacer y que muchas veces como clientes ni siquiera sabemos qué es lo que el banco tiene que hacer. Entonces, ese es el acompañamiento nuestro, señor cliente. Usted desentiéndase, yo lo llevo de la mano desde que se aprueba la operación hasta que se desembolsa y se escritura el inmueble. Casi que en la práctica los clientes van es a la notaría a firmar la escritura pública. Eso es lo que hacemos hace más o menos unos 8 años, y nuestro servicio pues no le va a costar absolutamente nada al cliente, porque a mí como empresa el que me paga es el banco. Ok, perfecto. Cata, a ver, digamos que estábamos diciendo eso, que la reducción de las tasas de interés, pues obviamente han impulsado el interés de los colombianos por comprar vivienda. Sin embargo, digamos que lo que yo noto como broker es que hay un común denominador, por decirlo así, entre los clientes que llegan siempre es con un preaprobado, y los clientes piensan que el preaprobado ya, mejor dicho, les desembolsaron el dinero, el crédito. Y la verdad es que no. Entonces, eso también me parece importante, como culturizar a nuestros clientes que se anticipen, que hagan primero ese estudio, que tengan el aprobado antes de empezar a buscar su vivienda, porque eso les da capacidad de reaccionar en el momento de pasar dos ofertas. Entonces, un cliente que tiene un aprobado y otro cliente que está con un preaprobado, pues finalmente, pues para un propietario es mucho más estable, por decirlo así, una persona que ya tiene algo mucho más claro. Y además que estamos hablando que estamos ahorrándonos 2 semanas aproximadamente del proceso, desde el momento del estudio hasta el desembolso del crédito, que me parece también muy valioso. No sé, ¿tú cómo lo ves? No, de acuerdo. Hay, lo que pasa es que muchas veces las personas no saben cuál es la diferencia entre un preaprobado y una aprobación en firme. Un preaprobado, y lo digo por experiencia propia porque yo muchas veces he hecho ese ejercicio, un preaprobado es como una especie como de, digamos que de revisión muy rápida y de viabilidad, de entender un poco con la información que ese cliente te está dando para cuánto le alcanza. O sea, por ejemplo, yo he hecho el ejercicio en la feria inmobiliaria. Voy y me siento con los asesores a ver cómo es que atienden a los clientes. Tú puedes decir que te ganas 100 millones de pesos. No te han pedido un papel. Yo, conociendo en teoría lo que el cliente se gana, puedo indicarle a esta persona para cuánto más o menos le alcanza. Pero en algunos casos, digamos que solamente hacen pues como una consulta muy rápida en centrales, por lo menos para revisar si esta persona está bien calificada. Pero no hemos pedido documentos, no hemos pedido extractos, si hay que pedir extractos, no hemos pedido certificaciones laborales si es que eres empleado, no hemos visto una declaración de renta, no hemos hecho todo ese estudio que el banco tiene que hacer cuando ya se le pide a un cliente toda su documentación, se presenta toda la documentación ante el banco y el banco hace el estudio completo. ¿Cuánto tarda? Depende del banco, depende del monto de la operación, depende de la complejidad del perfil del cliente. Podemos estar hablando entre una semana y 2 semanas que el banco se toma todo ese tiempo para poder hacer toda la revisión de la documentación del cliente, cruzar bases de cotización, revisar si esta persona supuestamente que dice que se gana 100 millones de pesos, efectivamente se gana 100 millones de pesos, mirar y validar si trabaja en la compañía que tiene la certificación. O sea, el banco rectifica y confirma absolutamente todo para poderte decir, Clara, mira, aquí tienes tu carta de aprobación,
por tanto, que es muy diferente a un preaprobado, que es algo que sale muy rápidamente. Ahora bien, hoy en día, con todos los canales digitales y toda la parte, pues digamos que de tecnología, hay posibilidad de aprobar, sí, muy rápidamente, en algunos bancos, ciertos perfiles hasta ciertos montos. Por decir algo, Banco de Bogotá tiene un link donde si yo soy empleada y llevo los 6 meses, los mínimos los 6 meses que el banco me pide siendo empleada en esa compañía, o soy pensionada y le estoy pidiendo al banco menos de 400 millones de pesos, el mismo sistema, como es fácil al empleado cruzar todas las bases y es un monto bajo que lo tienen implementado, el mismo sistema te permite eventualmente que se le apruebe al cliente en línea, sin pedir documentación, pero son cosas puntuales. Pero si tenemos un cliente que está pidiendo 2.000 millones de pesos, por más de que sea empleado o independiente, el banco tiene que hacer toda la revisión, incluso muchas veces ese cliente tiene que ir a más de un comité. Entonces esa es la gran diferencia entre un preaprobado, que es algo muy rápido, que no necesariamente da la confiabilidad de que después ese preaprobado lo van a ratificar, a una aprobación en firme, cuando el señor ya encontró su inmueble, va y firma una promesa de compraventa y, oh sorpresa, después lo que supuestamente le habían dicho que le aprobaban, no se lo ratifican. Nosotros trabajamos principalmente con los bancos, o sea, yo tengo 7 aliados, algunos de esos entregan preaprobados, porque el esquema que tienen es ese, de preaprobar, validar el inmueble y ratificar como ese preaprobado, como quien dice que hasta el final, si yo en el camino me endeudé un montón y al final después me vuelven y me consultan, pueden que me digan, ¿sabe qué? No, no, no es viable, por más de que yo haya pagado un avalúo, un estudio de títulos, el inmueble sea viable para el banco. Nosotros buscamos trabajar con bancos que hacen el estudio completo y que entregan aprobaciones en firme con una vigencia de 6 meses, para que el cliente esté tranquilo durante ese periodo de tiempo, que el banco ya hizo el estudio y que yo, pues digamos que cuento con ese monto pues aprobado. Ok. A mí me gustaría ser mucho más gráfica y hablar como de una línea de tiempo para el cliente. Digamos que desde el momento que pasa los papeles hasta el momento que surge el desembolso, de ahí estamos hablando 1 mes y medio, 2 meses Aproximadamente. aproximadamente. Ahí me gustaría como mostrar como el paso a paso, digamos, de lo que va a suceder con el cliente como en el camino del desembolso de este crédito. Uh, ¿Lo dices tú? Dime, dilo tú. No, dale, dale, no, 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 no. Bueno, yo lo puedo decir, Yo igual complemento obviamente si si hace me falta algo. falta algo, me lo complementas o si digo una burrada, por favor, suavecito, que esto no se edita. Dale. Verificación de ingresos de las personas interesadas, análisis historial crediticio, que es lo que dices tú, que en algún momento que uno hace un preaprobado puede cambiar drásticamente la situación financiera de una persona o puede quedarse sin trabajo o puede sobreendeudarse. Obviamente su capacidad de pago pues obviamente va a estar bastante afectada y pues va a cambiar la dinámica. El estudio jurídico del inmueble o el estudio de títulos, un avalúo, la escrituración y el desembolso. Creo que ese es el paso a paso. Sí, ¿Estoy señor. bien? Lo Es así. tengo claro. Total. Que por eso la parte más rápida y por eso los clientes nos debieran dar el chance de entrada, revisar, digamos que la viabilidad de su crédito es lo primero, es lo que tú mencionas. Lo que toma más tiempo es todo el estudio del inmueble. Ok. Cata, aquí me hace una pregunta Andrés Aguilar. No sé si él está todavía conectado. ¿Ahorita hay algún beneficio free? No sé a qué se refiere esta pregunta. Yo creo que él está hablando de los beneficios de los subsidios del gobierno, el beneficio Fresh. Ah, Pérez. Digamos que los subsidios, o sea, los subsidios siempre han estado enfocados para vivienda nueva, porque siempre lo que se ha buscado es incentivar el sector de la construcción. Y los que estábamos, y en este momento, pues digamos que el foco siempre ha estado pues en vivienda de interés social, que es donde está el mayor déficit de vivienda. Ahora bien, con digamos que con los cambios pues que se han presentado pues en el actual gobierno, han habido digamos que dificultades, porque los subsidios que venían de Mi Casa Ya, los cupos hasta donde tengo entendido, nosotros no estamos muy enfocados en BIS.
no están habilitados en este momento. Hay, digamos que unos subsidios de, de las secretarías de hábitat, o sea, hay otro tipo de subsidios. Siempre se busca tener los subsidios, sin embargo, desafortunadamente, en ese momento, pues por coyuntura, diría yo más que política que cualquier otra cosa, no está teniendo pues la dinámica que se estaba manejando en el pasado. Tú preguntas qué estratos. No se mira por estratos, sino por la catalogación de la vivienda, que cómo se cataloga la vivienda. Como principalmente estamos hablando como de dos bloques, bis y no bis. Bis va hasta 150 salarios, entonces por eso esos valores siempre se dan en salarios y se van multiplicando dependiendo del salario del año, porque yo puedo tener una vivienda, o sea, un inmueble catalogado como bis en estrato 6 perfectamente, porque el que lo determina no es el estrato ni las características del inmueble como tal, sino el valor comercial del apartamento. Ok, pero eso me gustaría que me lo explicaras un poquito cuando dices que es estrato 6 y es bis. ¿A qué te Tú puedes tener, refieres, por tú puedes ejemplo? tener perfectamente, es que nosotros muchas veces pensamos que lo que es vivienda de interés social es vivienda que está enfocada en unos estratos más bajos. Sí, No necesariamente funciona de esa forma, porque lo que lo determina es el valor comercial del inmueble. Entonces, ¿cómo catalogamos si es vivienda de interés social? De hecho, el que lo determina no es el valor de la escrituración o el valor de la promesa de compraventa, sino el valor del avalúo comercial. Yo en vivienda de interés social, yo lo que es, digamos que lo que es tope bis, lo manejamos hasta 150 salarios mensuales, que con el salario de este año estamos hablando de una propiedad que te cuesta 213 millones de pesos, ujú, es vivienda de interés social por el valor del inmueble. Si te lo supera, ya pasa a ser no bis. Entonces yo perfectamente en un estrato 5, en un estrato 4, puedo tener un inmueble cuyo valor puedan ser 200 millones de pesos perfectamente. Y nosotros lo catalogamos como bis, no necesariamente por el estrato, porque es que muchas personas incluso nos dicen, no, pero es que este inmueble tiene unos acabados que no son de bis. no No afecta. importa, no importan los acabados. Ok, perfecto. Pues muy interesante también pues para esta vivienda que está saliendo y que está surgiendo ahorita, que son estas viviendas unipersonales de 17, 24 metros, ¿no? Creo que podrían aplicar muy bien, que estamos viendo además que están construyendo a grandes cantidades por todo Bogotá. Hoy que está tan de moda, pues este tema de la vivienda turística, que incluso también eso es un Ajá, problema muchas veces con los bancos. Ese tipo de licencias de construcción turísticas que te permiten poner en plataformas digitales, un Booking, un Airbnb, tu apartamento porque lo quieres como renta. Ese tipo de propiedades, por ejemplo, no necesariamente todos los bancos la financian. ok. Cata, respondiéndole a los clientes puntualmente, algunos clientes que digamos que se abrieron como esa cajita de preguntas para este live, y hay personas que quieren entender qué es la tasa de interés y cómo se determina. O sea, Bueno, la desde esa tasa, definición. voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Además, porque, pues, porque sé que hay varias cosas y la idea es poder abordar todo. ¿Qué es la tasa de interés finalmente? La tasa de interés, por decirlo de alguna forma, para que sea más sencillo de entender, es, es el ingreso del banco. O sea, el banco me presta a mí unos recursos para comprar la vivienda y como todo negocio, alguien tiene que ganar o todo el mundo tiene que ganar de su negocio. El negocio principal del banco, ¿cuál es? Pues pedirle plata a la gente, a los ahorradores y esos recursos prestárselos al que lo necesita para, en este caso, comprar su vivienda. Y el banco me está cobrando a mí, ¿qué? Un interés Ok, que es la tasa de interés. El banco me cobra, no sé, el 10% anual, el 15% anual. Algo me tiene que cobrar el banco de los recursos que me está prestando, que es finalmente el interés que yo le estoy pagando y es el ingreso para el banco, porque pues digamos que el banco no me puede prestar gratis los recursos. O sea, ese es el ingreso del cliente y el que nos ayuda a determinar pues el valor de la cuota mensual. Cata, otra pregunta. ¿La tasa es fija, variable o mixta? ¿Qué implica cada opción? En un crédito Entonces, hipotecario. hay dos sistemas de amortización. No Ujú. importa si es hipotecario o leasing, hay dos sistemas de amortización, tasa fija y tasa variable.
una tasa fija, ¿qué significa? Como su nombre lo indica, es una tasa que no cambia en el tiempo. O sea, si yo hoy pacto una tasa del 12% y la inflación vuelve y sube y el mercado en 6 meses vuelve y sube, yo tengo mi tasa fija pactada. No importa que el mercado y las condiciones cambien. Yo tengo una tasa ya de interés y por eso la cuota es fija, no cambia. Ahora bien, hay otro sistema de amortización, que es la famosa VR, unidad de valor real. Esa es la tasa variable. ¿Por qué? Porque si yo aquí estoy diciendo que es el 12%, en la tasa variable estamos diciendo que es VR más unos puntos. O sea que la VR es el indicador cambia. ¿Y cada cuánto cambia? Todos los días. Por eso es variable, porque la VR puede, digamos que subir o bajar, no tanto como bajar. En el tiempo tiendes a subir. Entonces, por eso es una tasa variable y por eso mi cuota es imposible determinar en el tiempo cuál va a ser. Yo te puedo decir hoy, porque tengo el dato de la VR a hoy, cuál es el valor de la cuota que pagarías hoy, pero en 6 meses no sé. Por eso es una tasa variable, porque va amarrada a un indicador que cambia todos los días. ¿Cuál es mejor? Nos están preguntando por acá. Hay ventajas y desventajas en cada una. Exacto. Y yo prefiero siempre una tasa fija. Porque, es decir, en una tasa fija, si yo estoy calculando 100 millones de pesos, en una tasa fija y comparo los mismos 100 millones de pesos en VR, el valor de la cuota en VR es más bajo, lo cual significa, Andrés, que el valor de la capacidad de endeudamiento es mayor. Como la cuota va a ser más baja, me da más capacidad de endeudamiento como cliente. Pero, ¿cuál es el problema de la VR? O sea, la tasa fija tiene la ventaja de que yo estoy ya tranquilo, que no va a haber ninguna modificación y que eso me va a mí también permitir tener claridad de mi flujo de caja mensual. Y más en estos países donde hay tanta incertidumbre muchas veces, y si esa tasa no es fija, esto se nos puede, digamos, que llegar a disparar. Pero eso me va a implicar que mi capacidad de endeudamiento, si yo la comparo con una VR, es más baja y que si la comparo ese mismo nivel de deuda, la cuota en VR, en tasa fija es un poquito más elevado. Ahora bien, si yo me voy a la VR, ¿qué va a pasar en una VR? En una VR, la VR es un indicador que está muy correlacionado con la inflación, pero la inflación nunca es negativa. Entonces, si yo miro una serie histórica de la VR uno nunca ve que eso tienda, digamos que, a disminuir y por el contrario, siempre tiendes a subir. Entonces, nuestros clientes que nos dicen, oiga, yo inicié pagando una cuota de 1 millón de pesos y al año ya estoy pagando una cuota de 1.100.000. Entonces, la cuota empieza posiblemente a subir. Pero el problema real de la VR, ¿cuál es? Que el crédito en el sistema no está liquidado en pesos, sino que está liquidado en VR. Eso significa que es como si yo en el sistema del banco no pusiera 100 millones de pesos, sino las correspondientes VRs a esos 100 millones de pesos. Y todos los días lo liquida. Como la VR tiende a subir, resulta que yo estoy pagándole al banco una cuota, pero por allá en 6 meses estoy viendo que ya no le debo 100 millones, sino que le estoy debiendo 105 millones de pesos. Entonces, la ventaja de la VR es que la cuota es más baja y eso te libera un poco, digamos que el flujo de caja y nos da capacidad de endeudamiento. Todo va a depender un poco del momento de mercado. En este momento o en momentos donde las tasas son bajas, es mejor claramente que nos vayamos en una tasa fija. Estamos en un momento bueno de tasas de interés para irnos en una tasa fija. Si nos vamos en una tasa variable es porque o yo muy rápidamente voy a hacer un cambio a una tasa fija con una renegociación interna en el banco o vía una compra de cartera con otro banco, o porque voy a pagar en un año
el crédito y no voy a sentir ese impacto de la subida de la Uber en el tiempo, porque lo que me termina impactando es el capital que yo le estoy debiendo al banco. Yo no sé si ustedes han visto o han tenido clientes, Clara, que te dicen, yo le pedí al banco 200 millones de pesos y resulta que llevo 5 años pagándole y los 200 millones de pesos no bajan, No que han es lo que bajado. pasa en una tasa fija, sino que por el contrario sube. Entonces, nuestra recomendación personal es una tasa fija. En un momento muy coyuntural, a raíz de todo esto que ha pasado en el 2023, que las tasas estaban en las nubes, como la capacidad de endeudamiento no daba, y si los clientes necesitaban comprar su vivienda, optamos por gestionar las operaciones en VR. Pero nuestra recomendación es, señor cliente, usted no se quede infinitamente ni 20 años en VR, porque, pues porque eso le terminas pagando mucho más de lo que pagaría en una tasa fija. Esa era mi pregunta, Cata. Una persona entonces que opta por VR al principio y decide que definitivamente no es lo mejor para, para, para su crédito, ¿puede cambiar fácilmente? ¿O qué implicaciones o qué penalizaciones puede llegar a tener? No, no tienes problema. O sea, tú puedes internamente renegociar las condiciones con el banco o tú puedes buscar otro banco que te diga, tengo unas mejores condiciones y te puedo cambiar ese crédito que está en sistema de amortización en VR a un sistema de amortización en pesos. ¿Qué va a implicar? ¿O en qué momento no se puede hacer o si se puede hacer? Depende un poco de la capacidad de endeudamiento. Porque si yo tengo 100 millones de pesos y pago una cuota en pesos de 2 millones, por poner un ejemplo, y tengo los mismos 100 millones de pesos, pero en VR pago es 1 millón, para yo poderme pasar al otro sistema, mi capacidad de endeudamiento me tiene que dar para poder atender una cuota un poco más elevada. Eso es como lo único que realmente hay que revisar, que tenga la capacidad para atender una cuota mayor en pesos. Ok. ¿Cuál es el plazo máximo, digamos, para pedir un préstamo? Entonces, en vivienda, los bancos van desde 5 hasta 30 años algunos. No todos los bancos prestan hasta 30 años. La generalidad presta hasta 20 años. Nuestra recomendación, si queremos un largo plazo, es que el cliente se vaya a 20 años. Entre 20 y 30 años no hay mucha diferencia en la reducción de la cuota que uno le pagaría al banco y sí hay un aumento sustancial en los intereses que uno va a pagar. Pero digamos que el plazo, en términos generales, estamos hablando de unos 20 años. Pregunta, Catalina, para una vivienda de más de 30, 40 años, ¿qué tan difícil es acceder a un crédito para, o sea, qué tan fácil o qué tan complicado es que le den a uno un crédito pues para este tipo de viviendas? Entonces, los bancos principalmente miran dos cosas que es muchas veces lo que nos enredan las financiaciones. Uno, la antigüedad que tú mencionas, la generalidad van hasta 50 años. Hay bancos que no ponen problema por la antigüedad del inmueble, como por ejemplo un BBVA, no pone problema. Y hay bancos que si yo me estoy yendo unos años adicionales a los 50, pero pues el inmueble está en muy buenas condiciones, es una muy buena operación, pues todo es susceptible de algún tipo de excepción. Entonces, lo primero que siempre tenemos que revisar es eso, la vetustez. En la mayoría de los casos, lo que te digo, 50 años perfectamente estamos cobijados. Y dos, el tema de los parqueaderos, sí es fundamental también tenerlo súper presente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los bancos, dependiendo de las condiciones del inmueble, empiezan a exigir un número determinado de parqueaderos. Vuelve y juega. El BBVA es muy flexible también en ese sentido. No importa que el apartamento no tenga parqueadero. Si es un apartamento de 3.000 millones de pesos sin parqueadero, si el avalúo sale, pasa. Pero la mayoría de los bancos, sí, dependiendo, o sea, en la medida en que o el inmueble se hace más grande o el valor del inmueble es cada vez mayor, te empiezan a exigir un número determinado de parqueaderos. Eso hay que revisarlo. Cuando tenemos ese tipo como de características puntuales de los inmuebles, lo mejor es que lo digamos de entrada para uno buscar el banco que no te va a poner problema, porque uno puede hacer el avalúo. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, muchos clientes, no trabajamos con Davivienda, pero Davivienda sabemos que pone mucho problema por el tema de los parqueaderos.
Y si uno, por ejemplo, de entrada sabe que el inmueble no tiene el parqueadero, pues uno pudiera de una decirle y asesorar al cliente y decirle, la vivienda de pronto no va a ser tu banco. Busquemos un banco que no te ponga problema porque el cliente va a pagar el avalúo y el avalúo le va a salir desfavorable y va y pierde la plata del avalúo que pagó, pudiendo anticiparnos a ese tipo de cosas. Cata, pregunta, yo no sé si esta pregunta tú me la puedes resolver, pero por ejemplo, en un momento del avalúo que mira el banco, el edificio, o sea, ve, obviamente hace el avalúo del inmueble, pero también mira cómo están las condiciones del edificio. El estado del edificio es importante. Porque Mejor. para nosotros como brokers, hay veces como que decimos, hay veces es más importante que el edificio esté en muy buenas condiciones, porque obviamente eso garantiza que el día de mañana cuando quieran vender o la remodelación que le quieran hacer al apartamento, pues no se vaya a ver afectada en el momento de volver, de revender el apartamento, el Pues inmueble. la verdad me corchas. Creo que no. Creo que a ese nivel de detalle del edificio creo que no llegan, no estoy tan segura. Obviamente, pues sí tienen es que mirar pues la zona para poder determinar el valor del metro cuadrado. Pero creo que a ese nivel de revisión del edificio no llegan y tanto así pues que tampoco te van a pedir, no sé, actas de asambleas o ese tipo de cosas. Eso lo pides más uno como propietario. Algunos Sí, propietarios, no muchos, pero algunos propietarios llegan a ese nivel de detalle de saber si ese edificio tiene problemas de convivencia o yo qué sé. de acuerdo. Eh, Pregunta, yo sé que me vas a decir que dependiendo del perfil eso puede cambiar, pero ¿cuál es el mejor banco que tiene la mejor tasa? Yo sé. Depende. Ay, yo sabía. Bueno, depende no solamente del perfil, depende del momento de mercado. Mira, nosotros trabajamos con 7 bancos. Los 4 de Aval, que son Bogotá, Occidente Popular y Villas, BBVA, Itaú y Caja Social. Yo no estoy casada con un banco, yo me muevo. Como se vayan moviendo los bancos, además porque es que las políticas de los bancos nos cambian. La gente en los bancos, mira que mira, es uno de verdad, es impresionante lo que hacen las personas en los bancos. Nos cambian los equipos en los bancos y los procesos no funcionan. Entonces nosotros buscamos bancos buenos, bancos ágiles, bancos que no pongan problema, bancos competitivos, bancos que tengan buen servicio también postventa. Eh, las tasas van en función de qué? Las tasas van en función de muchas variables. Más, digamos que más el perfil, más que el perfil es el puntaje del cliente. Oiga, usted tiene buen puntaje o tiene mal puntaje, porque es que si tiene mal puntaje es una persona que me dice a mí como banco que posiblemente se me puede colgar en la operación, entonces al ser más riesgoso, pues es normal que el banco me cobre una tasa de interés más alta. Entonces, el perfil más atado es al puntaje que yo tengo, pero el monto de la operación es fundamental. La línea de financiación muchas veces, digamos, que nos determina una mejor o peor tasa. El nivel de ingresos digamos que el segmento al cual pertenece ese cliente en el banco, pero las condiciones de mercado son las que nos empiezan, digamos, que a determinar eso. A nosotros, de los 7 bancos que te estoy mencionando, eh, principalmente nos gusta trabajar con 3: Occidente, Bogotá y BBVA. Ya digamos que por todo ese feeling que uno tiene de todo el mix que le pueden dar a ese cliente. O sea, queremos sacar una operación rápida, queremos tener un buen servicio postventa con el cliente y queremos tener buenas condiciones. Occidente es un banco de un perfil alto. Okay. Occidente, Occidente el segundo semestre del año pasado tenía las mejores condiciones del mercado. O sea que el 80% de nuestras operaciones iban para Occidente, porque yo garantizo o busco garantizar las mejores condiciones. En este momento, ¿quién tiene la mejor tasa del mercado? Banco de Bogotá. Tiene una campaña puntual súper interesante con la apertura de la cuenta de nómina en el banco y no hay ningún otro banco que iguale esa tasa. Entonces, por eso te digo que depende un poco del momento del mercado. Bancolombia Vivienda, que son 2 grandes que a cada rato salen con publicidad. Hay momentos puntuales donde ellos se llevan prácticamente también todas las operaciones,
porque salen, digamos que, a arrasar con unas tasas súper preferenciales. Entonces, son muchísimas cosas las que hay que tener en cuenta. Entonces, yo hoy, por ejemplo, desde hace ya un par de meses, ya no es Occidente, porque Occidente está alto. Ahorita estamos con Banco de Bogotá. Hace un tiempo, esto es desde el año pasado, lo que fue el primer semestre del año pasado, BBVA tenía la mejor tasa del mercado. Entonces, todo el tiempo los bancos se nos van moviendo, y ese es pues el conocimiento que nosotros tenemos precisamente. Oiga, señor cliente, hoy le puedo garantizar esta tasa, o en este banco nos podemos mover en este rango. Muy bien. Tengo una pregunta, Catalina. Si una persona no logra pagar, se cuelga con una cuota, con una mensualidad, ¿qué pasa? Los bancos tienen una política de recobro de cartera. ¿Eso qué significa? El negocio del banco no es quedarse con los inmuebles de los clientes. Eso es muy costoso para el banco. Administrar un inmueble, pagar un predial, pagar servicios, pagar administraciones, pagar gente que administre eso, pagar abogados. Eso es un desgaste ni el berraco. Yo siempre le digo al cliente, oiga, el banco lo último que quiere es quedarse con tu propiedad. Entonces, por eso el banco tiene una política de recobro. Catalina, no pago la primera cuota. Allá el gerente empieza a llamar. ¿Qué hubo, Catalina? ¿Qué pasó? Así como lo llaman a uno, cuando uno se atrasó un día en el pago de la tarjeta de crédito. Oye, Catalina, ¿qué pasó? ¿Cuándo te pones al día? Ay, sí, no, qué pena, tuve un problema con la plataforma, mañana pago. Entonces, en la medida en que el tiempo demora, avanza, ahí se empieza a complicar un poco más, digamos que el proceso para el cliente. O sea, el banco busca darle al cliente un periodo de tiempo para que el cliente se ponga al día o revise cómo, digamos, que va a pagar, porque el banco lo que quiere es que el cliente le pague su cuota y le pague el capital que el señor banco le prestó. No tengo en ese momento muy claro porque pues no es lo que nosotros manejamos, pero te voy a decir, no sé, al día 180 de mora, ya de pronto no es el área comercial la que se va a encargar del recobro de esa cartera, sino que ya pasas a un cobro jurídico. O sea, ahí le metes un abogado. Entonces, el banco busca darle solución a ese cliente que está en mora. Si eventualmente el señor cliente pues no tiene cómo pagar, pues el banco tiene el inmueble. En un leasing el banco es el dueño del banco, del inmueble. En un crédito hipotecario pues tiene la hipoteca y entras pues en un proceso jurídico para poder salir a revender esa propiedad, y con la venta de la propiedad el banco Saldar. entra y se paga lo que el cliente le debe. Ok. Bueno, acá creo que esa pregunta existen opciones de renegociación o refinanciamiento. Creo que ya se respondió esa inquietud. Andrés, yo te recomendaría, si quieres por interno, podemos darte el contacto de Catalina y si quieres, aquí está diciendo que él ha tratado de comunicarse con Davivienda y creo que no ha recibido la información necesaria. No sé si quieras hacer como el ejercicio eh, con otro banco. ¿Qué pasa si quiero pasar el crédito que quiero pagar el crédito antes de tiempo? Lo puedes hacer. En cualquier banco, en cualquier línea, no hay hoy en día ningún tipo de penalización por prepagos de capital. O sea, si tú en el mes sexto a la semana te ganaste el baloto, qué sé yo, llegó una bonificación que no tenías pensada, la sucesión, y tienes cómo pagar la deuda, lo puedes hacer. Eso no tiene problema. Hay la posibilidad también todo el tiempo de ir amortizando o pagando anticipadamente ese capital. O sea, yo todos los meses tengo que cubrir mi cuota, pero si todos los meses, recomendación, que los clientes nos dicen, yo voy a ahorrar durante todo el año y por allá en diciembre voy a hacer un pago Abono grandísimo. capital. No. Si usted todos los meses tiene 500.000 pesos, 200.000 pesos, 1.000.000 de pesos y quiere ir bajando el capital, usted puede hacer prepagos a capital todo el tiempo. Dos recomendaciones: hacerlo siempre en la oficina bancaria, no por medios electrónicos, porque el prepago a capital tiene dos formas en las cuales se puede aplicar. O que tú sigas pagando la misma cuota y lo apliques al plazo del crédito, o sea que ya no son 20 años, sino que lo vas anticipando y lo vas pagando más rápido, que es lo mejor desde el punto de vista financiero. O si estás en un momento complejo y tu flujo de caja está apretado, tú puedes utilizar ese prepago a capital
para reducir la cuota que tú le estás pagando al banco. Todo depende de la necesidad. Pero si estamos cómodos con la cuota, abónelo o aplíquelo al plazo, porque usted va a pagar intereses hasta el día en el que usted tenga el crédito en el banco y porque las tablas de amortización empiezan a correr de una forma diferente. Me explico. Si yo le pedí al banco 100 millones y a los 2 meses tengo 50 para prepagar, ya el cálculo de los intereses no se hacen sobre 100, se hacen sobre 50. Entonces, por eso yo empiezo a pagar menos intereses y en la siguiente cuota yo voy a ver que ya lo que voy a destinar al pago del capital es mucho mayor a que si yo hubiera seguido el plan de pagos inicial. Ok, esa puede ser una masterclass, ¿no? Em, ¿Hay algún beneficio tributario al tener un crédito hipotecario? Las líneas de vivienda todas, y leasing, hipotecario y lo que se conoce en el mercado también como crédito de remodelación, que queda marcado como vivienda en el sistema, tienen principalmente dos beneficios tributarios. Uno, deducción del 100% de los intereses que se pagan en el año, eso es un gasto deducible en renta. Y para los empleados, que todos los meses el empleador hace una retención en la fuente, que es el pago anticipado del impuesto de renta, eso le empiezan uno a quitar un montón de plata por derecha. La forma en la cual yo como cliente puedo bajar la base sobre la que me calculan la retención en la fuente para que al final el ingreso sea mayor es, ya cuando yo tengo un crédito, es ¿de qué manera? Con un producto complementario. O sea, si yo tengo mi crédito hipotecario y soy empleada, yo debiera tener una cuenta AFC. Que esto es una cuenta especial, no es una cuenta que yo puedo manipular o la cuenta con la que voy a hacer el mercado, no. Esta es una cuenta especial para comprar vivienda con beneficio tributario. Entonces, ¿yo qué le debiera decir al empleador? Vea, yo me gano 10 millones de pesos y mi cuota son 3 millones de pesos. Páseme a mi cuenta de nómina 7 y a mi cuenta de FC 3. Y de esa manera, el cálculo de la base de la retención en la fuente baja. Y desde mi cuenta FC yo pago el valor de la cuota mensual del crédito hipotecario o del leasing habitacional. Eso solamente funciona para los empleados, pero para el resto de los clientes baja la base, digamos que gravable para el impuesto de renta, llevando pues los intereses que uno paga en el año, que eso al inicio uno paga la mayoría, todo se va más que a capital, más se va a intereses. Ah, intereses. Ok, importantísimo. Y esa es otra pregunta que tenían. Una persona que pide crédito puede destinar ese crédito a hacer algún tipo de mejora o remodelación para su vivienda. Esa es una línea diferente. O sea, Ok. cuando yo voy a comprar una vivienda y yo necesito financiación, yo le pido al banco o un crédito hipotecario o un leasing habitacional. Ujú. Si yo quiero remodelar mi vivienda, digamos que aquí va a Podría depender ser un un crédito poco. de libre inversión, más bien. No, hay un crédito que se llama crédito de remodelación. Hay un crédito que digamos que es una línea diferente que se llama crédito de remodelación. Como su nombre lo indica, en la práctica está destinado para que el cliente remodele su inmueble. El punto es que si yo de entrada ya le pedí al banco el 70% para financiar la propiedad bajo la línea de crédito hipotecario, no tengo más margen para un crédito de remodelación, porque la suma del crédito de remodelación más el crédito hipotecario no me puede superar ese 70%. Entonces, ese crédito de remodelación funciona muy bien es cuando digamos que principalmente en dos oportunidades. Yo saqué mi crédito y ya llevo 3 años pagándole al banco. Entonces yo Ujú. ya bajé el capital, ya bajé ese porcentaje de financiación y resulta que necesito unos recursos a largo plazo y económicos. ¿Para qué? Para una inversión diferente, porque me quiero meter en un emprendimiento, porque resulta que tengo esas tarjetas de crédito carísimas a muy corto plazo. Entonces yo ahí, ¿qué puedo hacer? Señor banco, usted ya tiene la hipoteca, me puede prestar más plata sobre esta misma garantía.
Ese es el crédito de remodelación. Hay muchas personas que incluso lo utilizan para eso, como para recomponer un poquito la deuda. Yo prefiero trabajar sobre esa garantía que yo ya tengo y voy a cancelar un montón de deudas a corto plazo y con unas tasas de interés más elevadas. Pero yo necesito que haya posibilidad de trabajar sobre la misma garantía. O, por ejemplo, mira, ahorita tengo un cliente que me dice, venga, Catalina, yo tengo este apartamento y está libre. Yo no lo voy a vender, es mío. O sea, no hay una compraventa, con lo cual un crédito hipotecario no nace. Yo te lo voy a entregar al banco para que se le hipoteque al banco y sobre ese inmueble me pueden prestar unos recursos para lo que yo necesite. O para comprar otra vivienda. Pero en esos casos no lo recomendamos porque el remodelación tiene una tasa de interés más alta. En esos casos es mejor No, financiarlo por el crédito hipotecario. eso no, sí, de acuerdo. Ahí los mezclé. Para una segunda vivienda se puede solicitar un crédito hipotecario. Tú puedes pedir otro crédito hipotecario. O sea, si tú tienes la capacidad de endeudamiento y tampoco estás tan sobreendeudado, tú puedes ser un inversionista y puedes estar comprando, no sé, todo el tiempo, cada año una propiedad diferente y la pones a rentar. Y tú puedes tener diferentes créditos hipotecarios. Y sobre cada propiedad que estás comprando, puedes gestionar tu nueva financiación. Ok, ese puede ser otro live, pero lo vamos a dejar en stand-by. Listo, Cata, ya son las 6:17, aunque no lo creas, aquí ya llevamos más de 40 minutos. No, es que esto es mucha información. Mucha información, pero Toca súper por puntual, con pedacito. mucha información de valor y eso me parece muy, muy importante. Aquí Sandra está preguntando, si hay afectación de familia del banco, ¿por qué debe dar autorización? ¿En qué sentido autorización? O sea, esos Para gravamen, o sea, me imagino que aquí está hablando que para solicitar una hipoteca, lo que un, pasa es un, que hay unos gravámenes que se ponen sobre el inmueble más como por protección de la familia. Uno es ese de afectación y el otro es el de patrimonio de familia. Eso depende de si el cliente lo quiere poner o no. O sea, yo puedo estar comprando mi propiedad. Cuando la compro con la financiación de un crédito hipotecario, inmediatamente dentro del certificado de tradición y libertad va a salir la constitución de la hipoteca y yo también como cliente puedo decir, vamos a ponerle una afectación, que todos esos gravámenes cuando yo salga a venderlo, pues de hecho los tenemos que levantar. Pero esos están muy enfocados, es como en la protección del activo más para un tema familiar. ahí hablaste de dos cosas, no sé si sea el momento, porque la idea es que vayamos cerrando. Bueno, aquí Sandra dice, para levantarlo y poder vender, o sea, hay afectación y hay que pedir autorización al banco para levantar y poder vender el inmueble. La afectación es más sencilla de levantar. La afectación, no nos enredemos, que la afectación en el mismo acto de compraventa se puede levantar. Es más sencillo, no hay que levantarla antes para no enredarnos antes. Yo estoy, Clara le vende a Catalina y ese inmueble que tú me estás vendiendo tiene afectación. En la compraventa que yo estoy haciendo, en esa misma escritura se puede hacer el levantamiento de tu afectación y ya yo simplemente constituyo la hipoteca con el banco. El patrimonio de familia es un poquito más delicado y ahí va a depender un poco de si los hijos siguen siendo Ujú. menores de edad o si hay otro, o sea, es decir, si los hijos son mayores de edad, hoy en día incluso los bancos nos dicen que en la misma escritura de compraventa se puede levantar porque ya son mayores de edad. Pero si los hijos son menores de edad, eh, hay que trasladar ese patrimonio de familia a otro activo y levantarlo para yo poder escriturar el nuevo apartamento. Ok, hoy aprendimos algo muy importante. Hoy aprendimos muchas cosas, la verdad, Catalina. Cata, muchísimas gracias. Yo creo que si tienen más preguntas, háganla de una vez o si no las dejan acá abajo en los comentarios, que en la medida que vayan surgiendo, pues obviamente Catalina o yo se las vamos resolviendo o yo los voy redireccionando. Cata, muchísimas gracias por este espacio. Yo sé que abriste un espacio muy importante de tu agenda pues para hacer este live y seguramente seguirás trabajando, pero te sigo invitando a todos los lives Por posibles favor. porque
esta información es de mucho valor, no solamente para compradores e inversionistas, sino también para colegas que tienen algunas inquietudes, que tienen clientes que les están preguntando constantemente y que seguramente necesitan una aliada que los acompañe en todo este proceso de desembolso. Y también pues para estos compradores que yo les estaba diciendo, que ojalá se animen a hacer primero el estudio, sacar su aprobado para que tengan una capacidad de reaccionar mucho más rápida que otra persona que no esté lista, por decirlo así. Cata, no sé si quieras decir algo adicional. No, muchas gracias por la invitación. Por favor, sígueme invitando. Y bueno, animar a nuestros clientes a que compren. Los que dejaron en stand-by la compra es el momento. Y bueno, pues ojalá podamos apoyarlos pues de manera conjunta para pues hacer realidad el sueño de tener casa propia. Bueno, no, gracias a todos los que nos acompañaron, divinos, muchísimas gracias, Cata. Después organizamos ese live de crédito de leasing habitacional, entonces. Un Listo. abrazo pues para todos. Gracias. Chao, Chao, Chel. chao. 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 Ay, ya no sé cómo.